¿Qué opina María Isabel en Semana? A las 6 de la mañana, ¿qué están opinando María Isabel hoy viernes 15 de septiembre en Semana? Pues la opinión gira alrededor de una realidad. El presidente colombiano Gustavo Petro prácticamente no se baja de un avión. En los últimos días, Petro viajó a Chile, donde tuvo la oportunidad de saludar personalmente a la escritora chilena Isabel Allende, hija del fallecido mandatario Salvador Allende, que ni era hija de Allende, ni era la escritora Isabel Allende, sino una congresista del mismo nombre. Pero bueno, la saludó. Ayer viajó rumbo a Cuba para participar en la cumbre del grupo multilateral G77 más China, que antes estaba constituido por los países catalogados como en vías de desarrollo del tercer mundo. Allí Petro insistirá en construir un nuevo pacto financiero internacional para ayudar a los países pobres a mitigar los estragos del calentamiento global. Posteriormente viajará a Nueva York a participar en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas. Pero mientras Petro viaja a cumplir compromisos ceremoniales como el de Chile, en memoria de Salvador Allende, a vender su propuesta de nuevo pacto financiero internacional en la cumbre de Cuba en compañía de los presidentes López Obrador de México y Alberto Fernández de Argentina, que le cogieron la caña, y a las Naciones Unidas a exhibirse en una de sus pasarelas favoritas. El país atraviesa por muy difíciles coyunturas. Por ejemplo, el mayor ataque cibernético en la historia de Colombia, con un hackeo a 46 instituciones públicas y privadas, fruto a su vez del hackeo a la compañía IFX Networks, que presta sus servicios a varias de esas entidades. O por ejemplo, la incursión violenta de un grupo de militares que amenazó y hostigó a la población de El Manso, haciéndose pasar por grupos ilegales que fueron filmados por los propios pobladores y que tienen escandalizado al país. Y que además de producir una crisis institucional, no ha podido ser investigado el incidente por Fiscalía, Procuraduría y Defensoría, porque sus delegados fueron atacados a bala cuando intentaban llegar a Tierra Alta, al punto del Manso donde ocurrieron los hechos. Antes de viajar a Cuba, el presidente dejó dicho que era un intento para volver a instalar el paramilitarismo en Colombia. O por ejemplo, la inminente crisis en la expedición de pasaportes. O por ejemplo, las graves denuncias de corrupción del gobierno que hizo en sus declaraciones esta semana el ex viceministro de Defensa general Ricardo Díaz, a quien Petro le dejó dicho también antes de salir rumbo a Cuba y a Nueva York que lo había retirado del gobierno porque era un maltratador de personal. O por ejemplo, las nuevas cifras de cultivos de coca, 230.000 hectáreas, que llevaron a la agencia Bloomberg a afirmar que la cocaína superaría al petróleo como el mayor producto de exportación de Colombia. Háganme el favor. Pero el presidente parece tener deberes mucho más urgentes por fuera del país, y por eso hay que entender que en solo septiembre haya hecho 3 viajes internacionales, dejando su propia estela de contaminación ambiental por los cielos que atraviesa su avión.